las secciones cónicas o las ecuaciones cuadráticas. Existe una representación matricial, yo voy a plantearla para la cónica en 2 dimensiones, y luego hablaremos de esta de aquí también, pero tiene una forma fija que es de este modo. Aquí va el coeficiente de x al cuadrado, que en la ecuación que vamos ahorita a representar sería 3. Aquí va el coeficiente de y cuadrado, que también en este caso 3. Y aquí 2 números que sumados me den el coeficiente del producto cruzado x por y, ¿no? Por ejemplo, como ese es 10, aquí podría ser 7 y 3. Y si ustedes multiplican esto, se pueden dar cuenta que sale la expresión de aquí, 3x cuadrado más 10xy más 3y cuadrado. Aquí solo falta el más 3 igual a 0. Entonces, más 3 es igual a 0. ¿Ya? Y es una representación matricial. De nuevo, apenas doy clase, pasan todos los vendedores por mi casa. Bueno, ya, pero esa no es la única representación matricial. Existe, con cualquier par de números que sumados den 10, se puede armar una representación. Por ejemplo, esa es otra representación matricial. Si ustedes multiplican, les dará la misma expresión de allá. Entonces, como hay muchos modos de hacerlo, al final del día nosotros podemos elegir. Lo que vamos a hacer es elegir la que es una matriz simétrica. Es decir, tomamos el coeficiente de x por y y dividimos para 2, 5, entonces vamos a poner aquí mejor 5 y 5. ¿Ya? ¿Y qué ventaja sacamos con eso? Es que al tener una matriz simétrica, garantizamos que va a ser diagonalizable. No solamente diagonalizable, sino que ortogonalmente diagonalizable. ¿Qué es lo que vamos a usar? Bueno, para tratar de identificar la cónica, miren, hay 2 cosas que me preguntan: identificar el lugar geométrico o el tipo de cónica, bosquejar la gráfica, y también pueden preguntar alguna cosa relacionada con las secciones cónicas, tipo dónde está el centro, dónde están los focos, el vértice, yo no sé, ¿no? O el ángulo de inclinación, porque esta es una cónica que está inclinada, ¿no? Ya, entonces, bueno, la idea se mantiene igualita si fueran secciones o superficies cuadráticas en mayores dimensiones, ¿no? En R3. O sea, yo como armo la matriz que representa esta sección, esta matriz, esta ecuación cuadrática. Yo lo que hago, bueno, como hay 3 variables, pongo aquí x, y, z, así x, y, z, ¿no? Como que hago así, más o menos. Entonces aquí va el coeficiente de x cuadrado, ahí sería 3. Aquí va el coeficiente de y cuadrado, aquí sería 5. Aquí va el coeficiente de z al cuadrado, que es 1. Entonces aquí que va el producto de x por y, ¿no? Aquí x por y aquí también x por y. Así que aquí irían 2 números que sumados me den el coeficiente de x por y. Pero si queremos que sea simétrica, entonces ponemos 1 y 1, ¿no? El sumado me dan 2, x y y. Acá, por ejemplo, x por z, aquí está 3 veces xz, entonces aquí podría ir 3 medios y 3 medios. Acá, ¿no?
Finalmente, y por z no aparece, así que ponemos 0 y 0. Y sería entonces menos, a ver, que todo esto, esa es mi matriz, ¿no? Que representa a la ecuación. Ahora yo la multiplico aquí por un vector x, y, z en columna, y acá la transpuesta de este vector, que sería el mismo vector en fila. Y así, si ustedes multiplican, por eso son matrices, si ustedes multiplican estas matrices, ustedes obtienen esta ecuación. Y yo no sé qué gráfica tendrá esta ecuación, pero la matriz que la representa es simétrica y como tal es diagonalizable, al igual que la de acá. ¿Sí? Y eso nos va a ayudar bastante en identificar el tipo de lugar geométrico y establecer a veces puntos importantes y bosquejar la gráfica. Bueno, pero este de aquí era un ejemplo, no sé si hay preguntas y ahorita voy a borrar esto y me voy a concentrar en el de aquí, que este es el... Esto sí nos podrían preguntar en un examen, este de acá no. Ok. A ver, entonces, tenemos lo siguiente. Esta ecuación, eh, como la suma me da un número que es el coeficiente de x por y el producto cruzado x por y indica una rotación de ejes, o sea, una inclinación de la cónica con relación a los ejes del plano cartesiano, que son el eje X y el eje Y, que son el horizontal y el vertical, ¿no? Con respecto a esos ejes, esta cónica está inclinada. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diagonalizar esta matriz. Recuerden que diagonalizar es encontrar una diagonal que sea semejante, pero eso también significa que estamos cambiando la base a la matriz de representación, es decir, a esta matriz. Esta está con la base canónica. Diagonalización es hallar con respecto a una base formada por vectores característicos. Entonces, pero en todo caso, diagonalizar es algo que ustedes sí saben. O sea, lo primerito que habría que hacer es el determinante de a menos lambda i. A ver, voy a hacer eso. Determinante así, determinante de a menos lambda i. Esto me queda 3 menos lambda por 3 menos lambda menos 25 igual a 0. Esta es una diferencia de cuadrados, así que me queda 3 menos lambda más 5, que multiplica a 3 menos lambda menos 5. Y aquí me queda 8 menos lambda. Y acá me queda menos 2 menos lambda. ¿Sí? A ver, qué raro. Más 5 menos 5. Está bien. Y aquí 3 menos 5 menos 2. Sí, está bien. Ok. Me quedan dos valores propios. Vamos a ponerlos en un orden. Digamos primero lambda 8. Y después lambda igual a menos 2. Recuerden que la diagonalización es un proceso que no es único. ¿Sí? Yo voy a trabajar en este orden y puede ser que el compañero de al lado esté trabajando con el orden cambiado y hay en otras respuestas. Pero no debemos paniquearnos simplemente porque son otras respuestas, pero son válidas también, ¿no? Ok, en todo caso, yo voy a trabajar en este orden. Alguno de ustedes que hagan el otro orden. En todo caso, como sé que es diagonalizable, porque es simétrica, o sea, real y simétrica, entonces yo puedo armar la diagonal de una vez ya con los lambdas en la diagonal, porque recuerden que la matriz diagonal, que es semejante a esta matriz, es una matriz así, que tiene
así, diagonal, pero la que tiene los lambdas en la diagonal, entonces sería así. En este orden sería entonces 8 menos 2, y aquí 0 y 0. Esta va a ser la matriz diagonal, que es semejante. Claro que si yo reemplazo aquí por la matriz diagonal, voy a hacer eso. Aquí sería mi matriz 8, 0, 0, menos 2. Esta matriz está con relación a una base formada por vectores característicos, así que no es el mismo sistema de referencia original. Este es un nuevo sistema de referencia, llamemos X asterisco, Y asterisco, no sé. Sí. Acaba lo mismo, X asterisco, Y asterisco, pero transpuesta, más 3 igual a 0. ¿Ok? Esta es la representación del lugar geométrico con respecto a una base formada por vectores característicos. Y con respecto a esa base, la matriz queda diagonal y por eso está aquí ahora ya la diagonal. Sí, pero miren lo que quiero que observen, es que si ustedes multiplican esto, me va a quedar así ahora, 8 por X asterisco al cuadrado. Así. Menos 2 Y asterisco al cuadrado más 3 igual a 0. Y esto resulta en cambio algo súper fácil de identificar. ¿Qué cónica es eso? La cónica, bueno, yo creo que es una hipérbola, porque tiene los coeficientes de distintos signos, ¿no? Aquí positivo, aquí negativo, así que para mí esto es una hipérbola. Obviamente yo no sé todavía cuál es el gráfico de la hipérbola, etcétera, pero que hay que estar pilas. Por ejemplo, en este ejercicio me piden que identifique, o sea, qué cónica es. Yo de una ya, ahorita puedo decir que es una hipérbola. Y ya me voy ganando los puntos. ¿Sí? Pero eso yo no lo podía haber dicho acá, porque acá, como habían los términos cruzados, X por Y, esos términos cruzados hacen difícil la identificación de la sección de la ecuación de la cónica. ¿Sí? En cambio aquí, como está diagonalizada, entonces justamente estos coeficientes del término cruzado no existen, o sea, suman 0, porque es diagonal. Entonces esto de aquí suma 0, lo que quiere decir que en la ecuación tal como ven aquí, aquí no aparece el término cruzado X por Y, o sea, en el nuevo sistema de referencia ya no aparece el X asterisco por Y asterisco, como si en cambio aparecía aquí el X por Y, ¿no? Entonces, simplemente esta es la ecuación del mismo lugar geométrico, pero con respecto a la base tradicional, a la base canónica, y esta de acá con respecto a una base característica. Y esto es lo que vamos hoy día a averiguar, bueno, cómo, porque aquí piden también bosquejar la gráfica, o sea, cómo es el efecto de esos vectores característicos en esta cónica. No sé si hay preguntas. Ok. Obviamente existe una deducción, o sea, para llegar de aquí a aquí. Bueno, puedo ponerlo más luego. Ahorita vamos a seguir con el ejercicio. Ya, entonces, como tengo los valores propios y con eso armé mi matriz diagonal, yo ya puedo armar mi ecuación de la cónica con los nuevos sistemas de referencia y con eso calculo la ecuación de la cónica en el nuevo sistema de referencia. Sí, y aquí es fácil ver qué cónica es. Esta es una hipérbola. Y ya, ahora sí, vamos a
para tratar de bosquejar la gráfica, vamos a establecer el nuevo sistema de referencia, X asterisco y asterisco, y eso se lo hace con los vectores propios de la matriz. Entonces, como ya tengo aquí los valores propios, yo voy a armar, calcular los vectores propios reemplazando, ya ustedes saben la historia, ¿no? Reemplazamos los lambdas aquí y encontramos el núcleo del A menos lambda I para hallar los vectores propios. Voy a borrar esto porque aquí ya tengo los lambdas. A ver, voy a hacer este cálculo por aquí. Reemplazo, digamos, lambda igual a 8. Me queda así. 3 menos 8 es menos 5. 5. 3 menos 8 menos 5. Como pueden ver, aquí hay infinitas soluciones, como se espera que debe haber. Sí, en todo caso, sería fila 2, hay que simplificar, ¿no? Fila 2 más fila 1. Y acá podemos dividir para 5. Entonces me queda aquí menos 1, 1, aquí 5 menos 5, 0, menos 5 más 5, 0. Ahí están mis infinitas soluciones. Es decir, hay todo un espacio característico, vamos a ponerlo aquí. El que está asociado a lambda igual a 8. Estoy trabajando con lambda igual a 8. Ok, aquí están ¿quiénes? Mis vectores, ¿no? X, Y en R2, en este caso. Tales que, bueno, y la condición aquí es menos X más Y igual a 0. Es una recta en el plano. Perdón. A ver, entonces, ya ustedes saben que no nos quedamos con todo el espacio, sino que encontramos una base. Y ese será oficialmente nuestro vector propio, ¿no? Despejando. Y es igual a X, así que en vez de Y pongo X, X, y me doy cuenta de que este es un vector propio, el 1, 1, que es base de este espacio aquí, y por lo tanto este se puede usar como el vector propio que representa, ¿no? El representativo de todo este espacio con este valor propio de lambda igual a 8. Bueno, esto, aquí está mi primer vector propio. Vamos a armar el segundo vector propio. A ver si lo hago en otro color. Sería, vamos a ver. Con lambda igual a menos 2. ¿Sí? 3 menos 2. Sería 3 más 2, 5. 5, 5. 3 más 2, 5. Ahí está. Entonces podemos así, aquí lo mismo, fila 2 menos fila 1, aquí un quinto, y obtengo lo siguiente, ¿no? 1, 1, 0, 0, 0, 0. Infinitas soluciones. Si yo hay una base, por ejemplo, x más y es igual a 0, reemplazo, digamos que x es igual a menos y, acá menos y, entonces el segundo vector propio puede ser menos 1, 1. Vamos a poner así, a ver. 1 menos 1. ¿Ya? Ahora, ya tengo los vectores propios para una diagonalización típica cualesquiera de la matriz, porque si era diagonalizable. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en la diagonalización ortogonal, que sí se puede hacer, porque esta matriz es simétrica. Sí, en todo caso, a ver, voy a hacer un resumen acá. A ver si funciona. Ustedes me avisan si hay alguna duda. No, a ver, sería así. Con los vectores propios que yo he encontrado ya,
yo puedo diagonalizar y obtener esta diagonal de este modo, ¿no? D es igual a C inversa por A por C. Y bueno, la A sería la matriz de aquí, la original. La D es esta aquí, la diagonal. ¿Y quién es la C? La C es la que contiene a los vectores propios en las columnas. En el orden en que lo hemos ido encontrando, el primer vector propio era 1, 1, y el otro era 1, menos 1. ¿Ya? Y esta sería una diagonalización típica. Una diagonalización normal, normalita de siempre. No vamos a usar esta diagonalización. Vamos a usar la diagonalización ortogonal. A ver, esto es decir, nos vamos a poner a buscar esta ecuación así. De nuevo, A es mi matriz original, D es la diagonal, pero ahora queremos la Q. Y la Q debe tener en cambio en las columnas no solamente los vectores propios, sino vectores propios ortonormalizados, es decir, los que deben ser perpendiculares y unitarios entre sí. Y eso sí se puede hacer porque como la matriz es simétrica, es diagonalizable ortogonalmente. Eso quiere decir que sí podemos encontrar vectores característicos que además sean perpendiculares entre sí y unitarios. Sí podemos hacer. Bueno, pero ¿en qué consiste o sea, cómo es que uno hay al final del día la matriz ortogonal Q que diagonaliza ortogonalmente? Lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos los dos espacios característicos que producían dos vectores propios. Como provienen de lambdas distintos, porque este provenía de lambda igual a 8, y el segundo espacio característico, no lo he escrito aquí, pero el segundo vector propio, ¿no? Proviene con el lambda igual a menos 2. Son dos lambdas distintos. Entonces, ojo que ahí tienen que estar seguros y tienen que revisar la lista de teoremas de diagonalización y todo eso. Bueno, el teorema dice, uno de los teoremas, dice que si la matriz es simétrica, como aquí, simétrica, lambdas distintos producen vectores característicos perpendiculares entre sí. O sea, noten cómo estos dos vectores de aquí son perpendiculares entre sí. Por si yo hago el producto interno de este vector con este vector, me sale 0. El producto punto en este caso, ¿no? 1 por 1, 1 más, 1 por menos 1, menos 1, 1 menos 1, 0. Sí, estos dos vectores son perpendiculares entre sí porque su producto interno entre ellos es 0. ¿Ya? Entonces, eso significa que como ya son perpendiculares, y eso obvio porque vienen de espacios con lambdas distintos, entonces lo único que nos faltaría es hacerlos unitarios, porque perpendiculares ya son. Y eso lo logramos dividiendo para la norma, ¿no? Aquí la norma es raíz de 2, y acá también, raíz de 2. Entonces, dividiendo ambos vectores para la norma, en este caso, obtenemos los nuevos vectores unitarios, ahora sí, y perpendiculares entre sí. En otras palabras, el proceso de Gram-Schmidt se puede aplicar por separado. Ortonormalizo con este vector por Gram-Schmidt, pero eso significa que el primer vector simplemente lo divido por la norma. Y luego por separado inicio otro proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt por separado para este otro conjunto con este único vector. Y se van a dar cuenta que, bueno, voy a escribir ya la respuesta. O sea, que podemos ortonormalizar por separado porque ya vienen perpendiculares entre sí. Ok, voy a armar la Q, sería aquí así, ¿no? Para que vean
que se parece. En la Q va el primer vector propio, que está aquí, ¿no? Pero lo vamos a dividir para la norma, que sería 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Y el segundo vector propio en la segunda columna, también lo dividimos para la norma. Ahí está. Esta es una matriz ortogonal que diagonaliza ortogonalmente la matriz A. Me avisen si hay preguntas. Espérenme un segundo. Podemos ya ir bosquejando los ejes, los nuevos ejes del nuevo sistema de referencia con el cual la matriz que representa la cónica es diagonal. ¿Por qué? Porque, bueno, esos ejes de referencia están dictados, o sea, por los vectores propios. Sea que usemos estos, o sea que usemos los de acá, da lo mismo, porque estos aquí son simplemente los de acá dividido para su norma, ¿no? A ver, voy a concentrarme en esto y voy a borrar esto, pero el vector propio, ¿no? 1, 1 dividido para su norma y 1 menos 1 dividido para su norma. Van a ver lo que queda en un plano cartesiano. Está un poco chueco. Bueno, en todo caso, ahí está un poco mejor. A ver, este plano cartesiano tradicional, así que este es el eje de referencia, los ejes de referencia canónicos, ¿sí? Entonces, con respecto pero a los ejes canónicos, el primer vector característico que era 1, 1, vamos a ponerlo aquí entonces, 1, 1. Ahí. Ya. Y el otro vector característico que era 1 menos 1. Entonces, 1 menos 1. 1, 1 y menos 1. Sería este vector de acá. Ahí está. Ya, entonces resulta lo siguiente. Con este cambio de base, porque esta es una matriz de cambio de base, eso en diagonalización, esta matriz de aquí, la que multiplica la A por aquí a la derecha, esta es una matriz de cambio de base. Ok, pero ya veremos esos detalles teóricos. A ver, con este cambio de base, el primer vector característico que corresponde a este eje, este de aquí, a ver, ese vector característico corresponde al eje X'. Acá está el eje X de la base canónica, y acá está el eje X, X asterisco, así lo llamé, X estrellita o X asterisco, que es el nuevo eje el nuevo eje con el cual vamos a representar las coordenadas de la cónica. Y este segundo vector característico, que está aquí en la segunda columna, sí, corresponde al eje Y. Entonces, como está apuntando hacia acá, chueco, está apuntando hacia acá, entonces hacia acá está el nuevo eje Y, que lo hemos llamado Y asterisco, mientras que el tradicional eje Y está aquí, ¿no? Ya. Ahora, creo que en el Grossman, por si acaso, ¿no? El Grossman tiene algunos resultados que a veces no son compatibles con lo que hacen los profesores en la SPOL.
Y bueno, esto se debe a lo siguiente. A ver, paren bola ahorita. ¿Sí? Resulta que si bien estamos haciendo un cambio de base, es decir, pasando de una base canónica a una base característica, la base característica, y en la matriz de cambio de base, que está aquí, no corresponde a una rotación de ejes, a menos que el determinante de esta matriz sea 1. ¿Por qué afirmamos esto? Bueno, porque resulta que hay un tipo de matriz que se llama matriz de rotación, que tiene este formato. Voy a ponerlo aquí así. A ver. Coseno del ángulo de rotación. Aquí seno del ángulo de rotación. Menos seno del ángulo de rotación. Y acá coseno. Así. Ya. Esta matriz de rotación, en cambio, también es una matriz ortogonal y también es una matriz que tiene determinante 1. Si ustedes hacen el determinante aquí, ¿no? Esto por esto menos seno por menos seno, o sea, me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es la unidad trigonométrica, así que el determinante queda 1. Pero miren que la matriz Q no tiene aquí determinante 1, tiene menos un medio, este producto, menos el un medio de acá, me queda determinante menos 1. Entonces, como esto tiene determinante 1, esta rotación, y la Q tiene determinante menos 1, realmente estas dos matrices no son compatibles en el sentido siguiente, que el cambio de base que estamos haciendo no es una rotación. Y esto lo podemos ver aquí en el plano cartesiano. Miren cómo el eje X, para pasar de X a X asterisco, hace una rotación de ejes así, mejor dicho, un desplazamiento así. Pero el eje Y, para pasar de Y a Y asterisco, hace este movimiento que es como en el sentido contrario. ¿Sí? Es decir, estamos haciendo un cambio de base. Sí, sí. Pero no estamos haciendo una rotación de ejes, que es lo que nos interesa en el caso de las cónicas, ¿no? Bueno, a Grossman parece que tampoco le interesa. Pero en general, aquí en los profesores de la SPOL les van a pedir que calculen qué ángulo está inclinada la cónica, y para hablar de ángulos ustedes deben poder comparar estos numeritos de la matriz Q con estos numeritos, de modo que ustedes ahora sí pueden calcular el ángulo. Pero para eso esta matriz debe ser de rotación y este determinante debe ser 1. Y si no tiene determinante 1, no podemos igualar estas dos matrices porque no hay una rotación, y gráficamente nos damos cuenta que no hay una rotación porque mientras el eje X se desplaza así para llegar al X asterisco, el Y hace este desplazamiento contrario para llegar al Y asterisco. O sea, no hay una rotación de eje. Ahora, ¿cómo arreglamos eso? Cambiándole el signo a uno de los vectores propios, el que usted quiera, porque cambiarle el signo a un vector propio significa que le cambiamos el signo a una de las dos columnas, ya que los vectores propios están aquí en las columnas. ¿Sí? Por ejemplo, en la segunda columna, que aquí es más 1 sobre raíz de 2 y acá es menos 1 sobre raíz de 2. Si yo multiplico la segunda columna por menos 1, entonces claro, aquí ahora será menos aquí arriba, y acá abajo será más. ¿Sí? Pero, ¿qué logramos con esto? Miren, ahora sí es una matriz con determinante 1. Hacemos el determinante aquí, y me queda un medio menos por menos más un medio más un medio, determinante 1. Entonces, como el determinante es 1, ahora sí puedo igualarlo a la matriz de rotación que está aquí,
Y puedo ya enterarme ahora sí de qué ángulos, de cuál es el ángulo de inclinación, simplemente igualando, ¿no? Coseno del ángulo es igual a 1 raíz de 2 sobre 2, sería, ¿no? Y seno del ángulo es igual también a raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Ok, ya vamos a ver esto de los ángulos, pero recuerden que le cambiamos el signo a esta segunda columna de Q, a ese vector propio. Es decir, que ahora el vector propio es menos 1, 1, ¿sí? Este vector propio, que era el de aquí, este de aquí, lo hemos multiplicado por menos 1, así que ahora queda por acá. Así, más o menos. ¿Sí? Lo multiplicamos por menos 1, ¿no? Este de aquí. Le hicimos apuntar hacia allá. Así que el eje Y', Y asterisco ya no está hacia acá. Ahora ya no me interesa este vector propio. Ahora está apuntando hacia allá y voy a poner el eje Y asterisco hacia allá. Ahí está. El eje Y ahora apunta hacia allá. Y noten cómo ahora sí tenemos una rotación de ejes. Me queda el eje X. Para llegar a X asterisco hace este movimiento angular. Y el Y, para llegar a Y asterisco, hace este mismo movimiento angular, pero por acá. Y eso es a lo que me refiero, con que ahora sí tenemos una rotación de ejes, ¿sí? Esta rotación de ejes está o sea, causada porque ahora Q, la matriz de cambio de base, es equivalente a una matriz de rotación, ¿sí? En todo caso, es importante ubicar los nuevos ejes y hacia dónde está apuntando el nuevo X y el nuevo Y. Yo los he llamado aquí X asterisco y Y asterisco, porque con respecto a esa nueva base, a ese nuevo sistema de referencia, a ese nuevo sistema de coordenadas, la ecuación de la cónica se está comportando así, como una matriz diagonal. Y como es diagonal, no tiene términos cruzados. Y como no tiene términos cruzados, aquí está la ecuación. Si ven que no hay el producto X por Y, ¿sí? Y entonces nosotros sabemos muy bien qué cónica se trata. En este caso es una hipérbola, ¿no? Es una hipérbola. Así que ustedes lo que tienen que hacer es graficar esta hipérbola con las técnicas de cónicas que ustedes han aprendido en geometría analítica, me parece que en el PRE, ¿no? Pero la deben graficar ignorando los antiguos ejes, la grafican en el nuevo sistema de referencia, ¿sí? No sé si hay preguntas. A mí me piden bosquejar una gráfica, ¿no? Se piden por aquí. Bosquejar la gráfica. Entonces, aquí tengo la ecuación. O sea, tengo la ecuación en las coordenadas canónicas aquí arriba y la ecuación en coordenadas características aquí abajo. Sí, entonces, pero con respecto a las bases características, ya no hay una rotación porque aquí no aparecen los términos cruzados en la diagonal. Así que bueno, esto ¿cómo grafican la hipérbola? Yo tengo mis trucos, pero no sé, cada uno tiene sus trucos, ¿no? Para graficar hipérbolas. Por ejemplo, yo hago así, no sé ustedes, yo hago así. Hago que, por ejemplo, Y sea 0, este nuevo Y, el Y asterisco sea 0,
y despejo X asterisco. Sí, o sea, si yo hago que esto se, vamos a poner aquí eso. Si Y asterisco es igual a 0, este término se me desaparece y me queda esto más 3 igual a 0. Pero eso no tiene solución porque despejando X asterisco me va a quedar menos 3 octavos y todo eso raíz cuadrada. Y esto es una cantidad imaginaria, ¿no? Entonces, cuando Y asterisco vale 0, yo tengo soluciones imaginarias en el X asterisco. Lo que quiere decir que cuando Y asterisco vale 0, la cónica no intersecta en X porque hay soluciones imaginarias. ¿Sí? Y eso lo podemos hacer, a ver. Y asterisco vale 0. Miren, ahora nos ubicamos en el plano. Esto es Y asterisco. Entonces, cuando Y asterisco vale 0, en ese momento no hay soluciones para X, porque me salieron soluciones imaginarias. Esto está aquí. ¿Ya? Ahora hagamos el razonamiento contrario. ¿Qué pasa si X es 0? Ahora voy a despejar Y. Voy a hacerlo aquí. Si X asterisco es igual a 0, allí, entonces despejando Y, esto se me hace 0, todo eso. Pues despejando Y me queda que Y asterisco es igual a 3 medios raíz de 3 medios, y esa cantidad sí existe. A ver, sí. Y de hecho, como es raíz, es doble signo, ¿no? Más menos, ¿sí? Más menos raíz de 3 medios. Entonces, miren, eso significa cuando X asterisco vale 0, hay dos soluciones para Y. Vamos al plano cartesiano. X asterisco vale 0. Aquí está el X asterisco. Entonces, cuando X asterisco vale 0, hay dos soluciones para Y, que son más y menos la raíz de 3 medios que habíamos despejado aquí, más menos la raíz de 3 medios. Entonces eso voy a graficar ahí, son 2 puntos. A ver, cuando esto se hace 0, más menos raíz de 3 medios, me quedan 2 puntos por aquí, más o menos. A ver. Y uno, y por aquí otro. ¿Sí? La hipérbola pasa por esos 2 puntos y sabemos que es una hipérbola. ¿Sí? Es decir, cuando X', cuando X asterisco vale 0 pasa por esos 2 puntos, lo que quiere decir que no hay otro modo, que la hipérbola se abre de este modo, así. Es un bosquejo. No es una gráfica exacta, es un bosquejo, como aquí piden bosquejar la gráfica. Así se abre la hipérbola. No puede ser de otro modo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que con respecto al nuevo sistema de referencia, el que está inclinado, con respecto a ese nuevo sistema de referencia, la hipérbola no está inclinada. En cambio, con respecto al sistema de referencia anterior, que es con la base canónica, claro que está inclinada, ¿sí? Con el nuevo sistema no está inclinada porque el nuevo sistema en sí está inclinado, entonces es como que no lo nota, ¿sí? Es como que yo voy a, aquí tengo, le tomo una foto a mi cónica, allí, si no se ve, bueno, como que yo le voy a tomar una foto, entonces si mi celular está recto, horizontal, la cónica sale inclinada. Ya sale inclinada, pero si yo inclino el celular allí, más o menos, ¿sí?
Me tomo la foto. Ahora reviso la foto, ya no está inclinada porque incliné el celular. Lo incliné el ángulo que estaba inclinada la cónica. Entonces en la foto ya no aparece como que estuviera rotada. Porque lo que cambié fue, lo que hice fue rotar los ejes a un nuevo sistema de referencia. Entonces con los nuevos ejes, la cónica ya no está rotada. Por eso es que con los nuevos ejes, que son de la base característica, aquí no aparece el término cruzado del producto de XY, sino que aparecen ceros. Y esto es diagonal, o sea que es diagonalizar. En este caso significa que encontramos un nuevo sistema de referencia con respecto a la cual la matriz que representa a la cónica es diagonal. Pero una matriz de la cónica que sea diagonal significa que no está inclinada con respecto a este nuevo sistema de referencia. ¿Sí? En cambio, el anterior con respecto es la misma cónica, solo que expresada en coordenadas canónicas, tenía una gráfica distinta, una ecuación distinta, perdón, la misma gráfica. Aquí está la ecuación y ahí está el término cruzado, 10 por XY. ¿Sí? Claro, entonces aquí con respecto a esta base hay inclinación. Con respecto a la nueva base no hay inclinación. ¿Sí? No sé si hay preguntas. Me avisan, yo sí tendría que hacer algunas preguntas. A ver, pero me avisan. Una pregunta, el ángulo de rotación, Eh, a ver, perdón, ¿cuál es la pregunta? Aquí está la... ¿cómo sería para sacar el ángulo de rotación? Ah, ya, el ángulo de rotación. Justamente igualando de Q, si ya nos aseguramos que Q tiene determinante 1, podemos igualar a la matriz de rotación. Entonces podemos igualar, por ejemplo, estas componentes. Coseno del ángulo es 1 sobre raíz de 2. Raíz de 2 sobre 2. Entonces usted dice, ah, eso es 45 grados. Sí, es 45 grados. Pero puede haber un ángulo relacionado, ojo con eso. Es decir, el mejor modo de averiguar el ángulo es aquí resolver esta ecuación, por ejemplo, que el coseno del ángulo es igual a raíz de 2 sobre 2, pero también resolver otra ecuación, por ejemplo, que el seno del ángulo también es raíz de 2 sobre 2. Sí, porque si yo solo tomo una, por ejemplo, coseno del ángulo es raíz de 2 sobre 2. En realidad hay varias soluciones porque el coseno es periódico, ¿no? Entonces en el intervalo de 0 a 2pi hay más de una solución en el cual el coseno del ángulo es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Hay más de una solución. También Entonces, con arcotangente. claro, o sea, sacando dos de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, ustedes dicen, a ver, claro, sale 45 grados, ¿no? Sale, o sea, pi cuartos, pero usted puede decir, pero también podría ser uno de los ángulos relacionados a pi cuartos. ¿Cómo me quito la duda? Pues yendo a la otra ecuación, la que dice el seno. Aquí dice seno que también debe ser raíz de 2 sobre 2. Entonces ahí ya se me despeja cualquier duda, porque ¿qué ángulo va a ser que tanto el seno y el coseno sean positivos? Eso debe estar en el primer cuadrante. Entonces usted dice, ah, ya, 45 grados, ángulo relacionado en el primer cuadrante. Y eso lo deja en 45 grados, no va a ser otro ángulo. Entonces, en este caso, bueno, se trata de 45 grados. En el primer cuadrante es este ángulo de aquí. Ese es el ángulo de rotación de todos los ejes. Y es el ángulo que está inclinada la cónica. O sea, la inclinación con respecto al eje canónico. Y si fuera más de 45 grados que está rotado, como por ejemplo está en el primer vector, uno es positivo y otro es negativo. Claro, puede ser que en otros
por ejemplo, en el mismo problema puede pasar que, a ver, déjenme ver. Depende, porque yo trabajé con este orden de los lambdas, ¿no? Pero supongamos que yo hubiera trabajado con otro orden de los lambdas. Entonces acá me hubieran salido las columnas también en otro orden. Entonces acá me hubieran salido en otro orden, significa que lo que es el Y ahora es X. Creo que es así. Y este que es X, ahora es Y. A ver, pero sería así. Mm. Entonces me puede salir más de una solución. Ojo, esa parte es importante que ustedes la asimilen en el sentido de que no se vayan a paniquear cuando ustedes comparen respuestas con sus compañeros y ven que hay otras soluciones, porque completamente normal que puede haber otras soluciones, ¿no? Y basta con que yo trabaje los lambdas en otro orden y ya aquí hay otra matriz en otro orden, ¿no? Pero eso significa que acá los vectores probablemente los encontré en otro orden, ¿sí? Entonces, claro, ya no va a ser el mismo sistema de referencia, va a ser otro, que probablemente tenga una inclinación que sí, será un ángulo relacionado, pero ya no va a ser justo el mismo ángulo que yo saqué aquí, ¿sí? Entonces, ustedes no se tienen que paniquear, lo que ustedes tienen que hacer es verificar que han hecho el procedimiento correcto. Entonces, mientras usted haya hecho el procedimiento correcto, usted ha encontrado una respuesta válida, aunque la ecuación de aquí no se le parezca a la que encontró su compañero, que bien puede pasar, que la diagonal no se le parezca, que esta de acá tampoco se parezca a lo que encontró su compañero, eso puede pasar, pero mientras usted encuentre, o sea, mientras usted haya hecho bien el procedimiento, usted ha encontrado una respuesta válida. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, nosotros necesitamos siempre saber construir esta matriz al inicio, ¿no? La que es simétrica, para poderla diagonalizar. O sea, como es simétrica, seguramente es diagonalizable. No nos vamos ahí a hacer lío. Justamente buscamos la simétrica para poderla diagonalizar. Entonces calculamos la diagonal cuando sacamos los valores propios y ya con eso de una sacamos la matriz diagonal y está aquí. Y yo antes de hacer el gráfico, yo bien puedo enterarme cuál es qué ecuación de qué cónica se trataba, porque con la diagonal yo multiplico siempre en el mismo formato. Pongo aquí a la derecha x por y, xy, y acá a la izquierda el xy transpuesta, ¿no? Aquí va en columna y acá va en fila. Entonces, si yo multiplico todo esto, me va a quedar 8x por x cuadrado, x asterisco cuadrado, menos 2y asterisco cuadrado. Entonces, aquí es súper fácil de identificar qué cónica es. Aquí es donde nos daremos cuenta si es una elipse, es una parábola, es una hipérbola, es un círculo, etcétera, ¿no? O sea, me doy cuenta aquí, que es más fácil que darme cuenta acá. Sí, entonces, ya tenemos la diagonal. El siguiente paso es construir la matriz que diagonaliza, y esa es la matriz Q. Y aquí la parte crítica, para poder hablar de rotación de ejes, la parte crítica es asegurarse de que Q tenga determinante 1, para poder igualarla a mi matriz de rotación, y ahí sí lograr estimar los ángulos de inclinación justamente a partir de estos valores. ¿Sí? Entonces, aquí es una parte crítica, o sea, ahí tienen que escribir, ¿no? Asegurarse de que, estamos en secciones cónicas, ¿no? Asegurarse de que Q tenga determinante 1. Por ejemplo, bueno, no sé la nueva edición de Grossman, pero Grossman tenía algunos errores en esta parte. Bueno, no es que es error, o sea, a Grossman parece que no le interesa si usted dejaba que la Q tenga determinante 1 o no.
pero lo más probable es que a los profesores de aquí de SPOL sí quieren que usted le ponga que Q tenga determinante 1. Entonces, ojo, hay que asegurar que Q tenga determinante 1. Hay muchos modos de alterar el determinante, pero si yo solamente quiero cambiar del signo, que es lo típico que quiero hacer, yo lo que debo hacer es tomar uno de los dos vectores que están aquí en las columnas, a uno de ellos lo multiplico por -1, ¿sí? En este caso fue este aquí, ¿no? Que era un vector que estaba apuntando así hacia abajo. Lo multiplico por -1 y hay el inverso aditivo, ¿no? Que lo mando para acá arriba, así. De aquí, así. Por eso es que ahora el eje Y apunta hacia allá. Eso es porque le cambié el signo a esta segunda columna, que es la que corresponde al eje Y. ¿Sí? En todo caso, esta es la parte crítica. Si ustedes ya logran que este determinante sea 1, lo podemos igualar aquí en la... Este es el formato fijo de una matriz de rotación. Siempre va a ser así. Y nada, pues aquí igualando estos coeficientes puedo calcular el ángulo. ¿Sí? Me puede ayudar con los dos, tanto coseno como seno, los igualo para ayudarme a saber cuál es el ángulo relacionado que corresponden exactamente a la inclinación de los ejes. ¿Sí? No sé si hay preguntas. Me Profe, avisan. Sí, cuénteme. una pregunta. El ángulo ahí tiene que salir el mismo para cada uno, ¿verdad? Sí. Ahí, profe. Ujú. Ya. Profe, yo tengo una consulta. Sí, cuénteme. Cuando se hace el cambio o sea, de signo, queda ya el seno positivo y también el coseno, pero no es que ya estaríamos diciendo que estaría en en el primer cuadrante. A ver, podemos hacer una cosa. O sea que el cambio lo hacemos es acá nada más. Aquí no, por si acaso, ¿no? Podemos hacer así, miren. Originalmente esto estaba así, ¿no? Aquí era positivo y acá estaba el negativo. Así es como no nos sirve. Porque esto como tiene determinante -1, no corresponde a una matriz de rotación. ¿De cuántos modos puedo cambiarle el determinante a Q? Hay muchos modos, pero es que yo creo que el más fácil es el que yo dije, pero tomo una columna, cualquiera, y la multiplico por -1. O sea, pero yo tomé esta de aquí, y puede ser que el compañero de al lado, siempre es el compañero de al lado, el que piensa diferente, porque siempre hay uno que piensa diferente, y dice, no, yo quiero cambiar del signo al de acá, así que a este vector lo vamos a multiplicar por -1. Entonces el compañero de al lado se le ocurre que aquí es menos y aquí es menos. Un relajo, pero él puede hacerlo. O sea, no está haciendo nada malo. Está haciendo relajo, pero es un relajo lícito. Bien puede hacerlo. Entonces, si hacemos esto, le hemos cambiado la dirección es a este vector, que primero apuntaba así, aquí en el 1, 1, ¿no? Estaba apuntando primero así, y ahora apunta así. Mientras que al de acá, lo hemos dejado original, o sea, el que estaba aquí, que era el Y asterisco, el que está aquí, ya no le cambiamos el signo, lo dejamos apuntado hacia acá, y le cambiamos el signo al de aquí. Es decir, que este que estaba apuntando hacia allá, ahora apunta hacia acá. Entonces ahora acá está la X prima, el X asterisco. Si ven entonces miren cómo la rotación aquí es un poquito diferente, ¿no? Pero sigue habiendo una rotación. A ver, ya no trabajamos con este, ni con el de acá, sino así. Entonces miren la rotación. X, para llegar a X' está haciendo esto. El X asterisco, así. Y Y
Y también está haciendo esto. O sea, sí sigue habiendo una rotación, porque este determinante sigue siendo 1. Si ven, menos por menos es más un medio, menos el producto de los de acá, es menos un medio, o sea, acá más un medio, me da 1. Así que el determinante sigue siendo 1, solo que así, ¿no? Porque el compañero de al lado, digamos, ¿no? Estamos haciendo un ejemplo hipotético de alguien que piensa diferente, ¿no? Entonces le cambio el signo al de acá. Entonces, como le cambié el signo de acá, y este lo dejó como estaba, entonces la Y que estaba apuntando, esta era la Y original, que estaba apuntando hacia acá, se queda así, pero le vamos a cambiar el signo al de acá. Y este es el eje, el que apuntaba el eje X, que primero apuntaba hacia allá, y al cambiarle el signo lo hacemos apuntar acá, y entonces ahora está acá el eje X nuevo, el X asterisco. ¿Sí ven? Pero hay una rotación que es coherente, o sea, este ángulo lo vamos a sacar de aquí, y es el mismo ángulo aquí que aquí. O sea, de X a X', a X asterisco, o de Y a Y asterisco. Ahora veamos qué ángulo es. Siempre es, o sea, aquí raíz de 2 sobre 2, ¿sí ven? Siempre es 45 grados, pero usted debe decir 45 grados o relacionado, o sea, un ángulo relacionado a 45 grados. Pero ahora usted dice en ¿cómo sabemos qué ángulo es? Es que tenemos que igualar los dos. O sea, sabemos que es 45 grados por el coseno o relacionado, porque aquí es raíz de 2 sobre 2. Y el seno también es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? O sea, va a ser como, lo que está cambiando es el signo. Usted entonces debe decir, ok, ángulo relacionado a 45 grados, pero ¿en qué cuadrante para que tanto el coseno como el seno sean negativos? ¿Eso en qué cuadrante es? Eso es en el tercer cuadrante, ¿no? Ese es un ángulo está acá, este ángulo. Entonces, claro, ese ángulo es menos 135, como lo dibujaba así, ¿no? O si ustedes quieren, lo hacen girar por acá, pero termina siempre aquí en el tercer cuadrante, porque es en este cuadrante en donde el coseno y el seno son ambos negativos. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, claro, relacionado a 45 grados en el tercer cuadrante. Entonces es en este caso menos 135 grados. O si usted no lo quiso dibujar así, no se haga lío, digamos, ¿no? Las personas piensan distinto. Entonces no se trata de que piense igualito a mí y lo haga igualito a mí, sino que lo que usted haga, que esté razonado y para que no esté dudando, ¿no? Entonces usted podría decir, a ver, el eje X, digamos, usted hizo esta rotación y el eje Y hizo esta rotación. ¿Ya? Sigue siendo un ángulo relacionado a 45 grados, pero aquí está este, ¿no? El que cambia de X a X asterisco, solo que está en el tercer cuadrante. Entonces usted dice, a ver, claro, esto sería, en este caso, 225, ¿no? A ver, 180 y 45. 225 grados o menos 135, si es que ustedes lo hacen girar por acá, ¿no? 225 o menos 135, pero es ese ángulo, o sea, no hay cómo perderse, porque en ese ángulo, tanto el coseno como el seno son negativos. Y sale raíz de 2 sobre 2 en magnitud, pero los dos con signo negativo. ¿Sí? Entonces, es interesante esto en el sentido de que no hay una solución única, así que ustedes lo que tienen que hacer es, bueno, o sea, estar calmados y estar seguros de lo que ustedes están haciendo, y si ustedes están haciendo bien, no importa si no se les parece la respuesta a la del compañero.
si usted está haciendo bien, obtiene una respuesta válida. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes hacen la gráfica con este nuevo sistema de referencia, queda la misma gráfica. O sea, la gráfica no va a cambiar y queda la misma. Solo le cambiamos el signo a este vector de aquí. No hemos alterado el orden ni de los lambda ni de la base. Así que los lambda siguen en este orden. ¿Sí? Simplemente que así con este nuevo sistema de referencia, esta sigue siendo la ecuación, simplemente que está como rotada en otro sentido, pero la gráfica es la misma. No estamos alterando la gráfica, estamos solo cambiando el sistema de referencia. Nada más. Como alguna vez yo les dije cuando hablamos de coordenadas, el coordenadas y cambio de base. Yo les decía, cambiar la base, no estamos alterando el vector, solamente estamos alterando la base, que es la referencia con la cual nos ubicamos con el vector. El sistema de referencia es lo que estamos cambiando. Es aquí lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo les sugiero, ¿no? Cuando usted esté practicando esto, yo haría esto, yo tipearía la ecuación en esos programas que grafican. Por ejemplo, yo uso Wolfram Alpha, pero estoy seguro que hay más. Probablemente GeoGebra. A ver, Wolfram Alpha, sí. Por ejemplo, yo sé tipear aquí la ecuación original, ¿no? La que me dieron en el problema original, esto aquí, yo la tipeo en Wolfram Alpha, Enter, y me sale la gráfica, tal como se supone que debe ser. Entonces, ocurre lo siguiente, que obviamente nos ponemos a hacer todo el proceso, que ya nos lambda, que ya diagonalizamos, el determinante A menos lambda I, hallamos los espacios propios, los vectores propios, etcétera, todo eso. Y en ese trayecto podemos tomar decisiones que son diferentes entre compañeros, ¿no? Como yo digo, usted piensa de un modo, yo pienso de otro modo, y el compañero de al lado piensa de otro modo. Entonces, claro, es posible que encontremos, por ejemplo, diferencias en las respuestas, ¿no? Como aquí, o a veces encontramos incluso la ecuación, la encontramos expresada en modo diferente. Puede pasar, ¿sí? ¿Qué es lo que no debe cambiar? Es la gráfica, esa es la que no debe cambiar. Entonces es un buen modo de estudio, o sea, me dan un problema, yo lo tipeo aquí para enterarme cómo es la gráfica. Esa es la que no debe cambiar, ¿ya? Entonces yo tipeo esta ecuación de aquí, la original, digamos, en Wolfram Alpha, me sale esa misma gráfica. Luego yo desarrollo, a ver si yo, haciendo las cosas como ya he estudiado, logro obtener esa gráfica. Si lo logro hacer, no importa que no se parezcan las expresiones, porque puede ser que usted tome decisiones diferentes a las mías, diferentes a las de Wolfram Alpha, diferentes a la del compañero de al lado, y no hay ningún problema. Pero eso sí, todas las soluciones deberían encontrar la misma gráfica, porque solamente estamos haciendo un cambio de base. No estamos alterando la gráfica, estamos simplemente cambiando el sistema de referencia. Entonces, ese es el asunto. A ver, déjenme ver que aquí hay algo en el chat. Dice, una pregunta. Si me dieran la ecuación. Ah, ya, aquí alguien me pregunta si me pueden dar esta ecuación y preguntarme que yo encuentre la de acá. Sí, sí se puede. He visto en un examen algo así. A ver. Y dice acá, por favor responde la pregunta. Sí, la acabo de responder. Ya, a ver, entonces, sí, hay un compañero que dice, bueno, ¿me pueden dar en un problema esta ecuación y pedirme la de acá? O sea, hacer el proceso contrario. Sí, sí pueden hacerlo. De hecho, en los ejercicios propuestos,
Probablemente hayan visto un tema así. Déjenme ver si lo muestro. A ver. Está aquí en el último de diagonalización y todas las aplicaciones que están al final. ¿Dónde están? Aquí, las cónicas, aquí están. Ahí el tema 20 es así. En el tema 20 me dan un lugar geométrico y me piden, me lo dan ya expresado en los ejes, en los nuevos ejes, que ahí los llaman X', Y'. Y lo que me piden es la matriz A que representa a la ecuación cuadrática con respecto a la base canónica. O sea, aquí nos piden hacer el proceso contrario. Ya, no está difícil. Pero bueno, es que no, antes de hacer eso yo quería hacer otra cosa. Pero ya se los mostré, o sea, ya hagamos el tema 20, pues. Entonces el tema 20, miren lo que está ahí. Dice, me dan la ecuación que es 4x' al cuadrado más 9y' al cuadrado igual a 36. Esa ecuación yo la llevaría a la representación matricial, que obviamente va a estar con la base, ¿cómo es? Con una matriz diagonal, y en la diagonal estaría 4 y 9, ¿no? Y esos serían los valores propios, si se ven, ¿no? O sea, tomen la ecuación y hagan la representación matricial respecto a la base x', y', es decir, la diagonal. A ver, hasta eso voy a borrar por acá. Voy a buscar. A ver, la ecuación dice así: 4x' al cuadrado más 9y' al cuadrado igual a 36. Voy a la pizarra. Aquí estoy. Esta ecuación. O sea, construyen la matriz, ¿no? Aquí va el coeficiente del cuadrado, del x cuadrado. Acá va el coeficiente del y cuadrado. Y como no hay producto cruzado x por y, pues aquí va 0 y 0, ¿no? Entonces esto por x', y aquí por x', y igual a 36. Esta es mi forma cuadrática asociada a esta ecuación. Y esta es la forma matricial asociada a esta ecuación. Y ya está diagonal porque me daban la ecuación ya final, ¿no? Entonces me piden aquí lo contrario. ¿Cuál es la matriz A original con respecto a la base canónica? Bueno, debo volver al ejercicio porque ahí me daban una información. Miren lo que dice ahí. Si se sabe en el literal A, si se sabe que el vector 1, 2 es un vector propio de la matriz A que no conozco, asociado a lambda igual a 4. Pero ahí en el gráfico, por ejemplo, nos podemos ayudar a ver cuál es el vector 1, 2. ¿Sí? Ese es el vector propio. Y miren que está asociado al primer lambda, que es el 4. El primer número que aparece en la diagonal, 4. ¿Sí? Entonces, ese es el primer vector propio, porque está con el primer lambda. Y por lo tanto, como es el primer vector propio, el que va en la primera columna de la matriz que diagonaliza, ese vector debe ser el primer vector de la base característica, el vector 1, 2. Solo que habría que ortonormalizar. Voy a volver a la pizarra. El vector, sí. O sea, este es el primer valor propio, aparece aquí.
el primerito, ¿no? En la diagonal. Entonces el vector 1, 2 está asociado a ese valor propio. ¿Sí? Entonces aquí este vector 1, 2 es la dirección en donde apunta X'. ¿Sí? En el plano cartesiano, a ver, vamos a hacer aquí en chiqui un plano cartesiano. El vector 1, 2, yo digo 1, 2, así, este vector, allí, hacia allí apunta el eje X'. X', y acá está el X. Entonces, si yo quiero que sea una rotación, yo debo encontrar un vector perpendicular, obviamente, que apunta en la dirección de Y'. Bueno, aquí está chueco todo el dibujo, pero se supone que debo buscar así un vector perpendicular. ¿Ya? Y ahí viene un truco. ¿Cómo yo encuentro un vector perpendicular a 1, 2? El truco más fácil para mí es el siguiente, pero funciona solo en R2. Ahí ustedes pueden pensar cómo hacerlo en R3, pero en R2 es así. Si es 1, 2, yo cambio el orden, le pongo 2, 1. Y le cambio el signo a uno de ellos, por ejemplo a este. Y ahora sí, el producto interno entre estos dos es 0. 1 por 2, 2, más 2 por menos 1, menos 2, en total 0. Lo que quiere decir que los dos son perpendiculares entre sí. Vamos a poner entonces este vector perpendicular, es el vector 2 menos 1, o sea, 2 menos 1, por acá. Ay, ay, ay. Está todo súper chueco este dibujo. A ver, vamos a sacarlo de aquí. Profesor, una pregunta. ¿No se podría, como en el gráfico, basándonos en el gráfico, decir que es el vector menos 2, 1? ¿O el Sí, otro? sí. O sea, no sé si menos 2, 1, pero sé que sería... A ver, espérense un ratito. Sí, o sea, sí está bien. Yo estoy tratando desde enseñarles los controles que deben hacer. A ver, vamos al gráfico, pero lo que usted dice es correcto. Vamos al... O sea, como puede ver, el Y' está apuntando hacia arriba a la izquierda, ¿no? En el segundo cuadrante. Así que no puede ser el vector que yo puse. Pero yo quería justamente indicarles el por qué, ¿no? Entonces, claro, usted dice, ¿sería el vector menos 2, 1? Sí. O sea, voy a ir a la pizarra y para tratar de explicar. O sea, yo tomé este vector, pero este no es el verdadero vector propio, o sea, no es el que apunta hacia acá, ¿no? No, que debería ser así, menos 2, 1. Ahora sí, menos 2, menos 2, 1, más o menos por ahí, así. El otro no daba determinante. Ajá, exacto. Sí, y acá era el 1, 2, ¿no? Entonces aquí están estos dos vectores. Pero ¿por qué exactamente no? O sea, aquí me ayudé con el gráfico, pero ¿qué es lo que, supongamos que no teníamos gráfico? ¿Por qué no podía ser el que estaba apuntando hacia acá? Porque no había una rotación. O sea, aquí el determinante es positivo. Estos vectores propios son perpendiculares entre sí, pero no están ortonormalizados. Cuando yo ortonormalizo, que tengo que dividir para la norma, aquí, o sea, para raíz de 5 serían los dos.
Sí, entonces aquí me queda la base de características así. 1 sobre la raíz de 5, 2 sobre la raíz de 5, y acá menos 2 sobre la raíz de 5, 1 sobre la raíz de 5. Es la base característica. Y estas columnas son las que aparecen en la matriz Q. O sea que mi matriz Q va a ser así. 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5, menos 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5. Entonces aquí es donde yo debo chequear que el determinante sea 1. Como aquí me queda en efecto 1, ¿no? O sea, 1/5 menos por menos más, 4/5 me da 5/5. Determinante es 1. Entonces quiere decir que esta dirección está bien. Menos 2, 1, que es hacia acá. Entonces hacia acá está el Y', y hacia aquí estaba el X'. Pero si yo no hacía así, digamos que yo cogí aquí positivo y acá negativo, entonces aquí me hubiera quedado al revés y el determinante me iba a indicar que tenía que cambiarle el signo a algo. Así me iba a aparecer. Y aquí el determinante es negativo. Es menos 1. Eso quiere decir que el vector que apuntaba hacia acá, ese no podía ser, ¿no? O sea, tengo que cambiarle el signo a uno de los vectores. Por eso es que el compañero decía, no era 2 menos 1, era menos 2, 1. Vamos a poner así. Así. Claro, y allí sí el determinante era 1. Voy otra vez a la gráfica. Aquí está. Entonces el Y' está apuntando en una dirección y esa dirección es perpendicular a la dirección X de X', ¿no? Así que bueno, habíamos determinado que era el vector menos 2, 1. Así. Ese es el segundo vector propio, por decirlo así. Ahora, ¿cómo encontramos la ecuación A? Mejor dicho, tenemos que encontrar la matriz A para poder encontrar esa ecuación. También me piden la matriz, la ecuación y el ángulo de inclinación. Ya, el ángulo, vamos aquí otra vez. A ver, vamos a la pizarra. Entonces, si ya estamos seguros de que nuestra matriz tiene determinante 1, pues ya sabemos que esto va a ser igual al coseno y esto aquí será el seno. Claro que aquí son unos números feos, así que ese ángulo sale con calculadora. No es un ángulo notable, así que sale con calculadora. Y ustedes dicen cuánto es el arco coseno de 1 sobre raíz de 5 y el arcoseno de 2 sobre raíz de 5, como los dos son positivos, debe estar en el primer cuadrante, un ángulo relacionado en el primer cuadrante. Por lo tanto, seno y coseno son positivos. ¿Sí? Pero ahí sale, esto se sacaría en este caso con calculadora porque esto no es un ángulo notable. A ver, entonces, ahora sí, ¿cómo sacamos la matriz A? Pues de la misma relación de diagonalización. Voy a ponerla aquí. O sea, tenemos que D es igual a Q transpuesta por A por Q. Aquí despejamos A. La Q transpuesta pasa como Q al lado izquierdo. Será Q por D. Y esta Q que está a la derecha pasa como la transpuesta al lado derecho. Así Q transpuesta igual A. Así encuentro A. Aquí tengo Q. Obviamente transpongo para obtener Q transpuesta. Y la diagonal sería esta de aquí. Aquí, claro, va a ser un lío, pero voy a tener que multiplicar estas tres matrices y con eso encontraría mi matriz A, que me piden en el ejercicio. Así me da pereza, pero a ver, hagamos esto. A ver, aquí mismo lo hacemos.
sería la Q, aquí está mi Q, por la D, y por la Q trampuesta, las filas se hacen columnas, entonces esta fila la pongo en esta columna. Y esta segunda fila es la segunda columna. La Q por D por Q trampuesta. Multipliquen. A ver, qué relajo. Esto va a ser fila por columna. Me queda 4 raíz de 5. Acá sería 8 raíz de 5. Aquí sería menos 18 raíz de 5. Y acá sería 9 raíz de 5. Ahí está feo eso. Pero esto a la derecha lo debemos multiplicar por esto de aquí. Así, 1 sobre raíz de 5, 2 raíz de 5, menos 2 raíz de 5, 1 sobre raíz de 5. Y ahí obtenemos la matriz A. A ver. Voy a borrar aquí. Mi matriz A sería, por lo tanto, la siguiente. A ver, multiplicando aquí sería 4 más 36. 40 quintos, que es 8. Ya sería 8 menos 18, menos 10. Menos 10 quintos, porque es raíz de 5 y raíz de 5. Menos 10 quintos es menos 2. Acá debe quedarme menos 2, entonces sería, a ver, fila por columna, 8 menos 18 es menos 10 quintos, es menos 2, simétrica debía salir. ¿Ah? Y acá, segunda fila, segunda columna, sería 16 más 9, que es 25 quintos, aquí es 5. Ahí está mi matriz A. Esa es la matriz A. Ahora, a ver, ya vemos, esta es mi matriz A. Ahora, entonces, ¿cómo reconstruyo la ecuación? Pues simplemente ahora pongo aquí XY y aquí XY igual a 36. Ya, y ahí sale en la ecuación. Sería 8, X por X al cuadrado, sería 8, X al cuadrado. Menos 2 más menos 2 serían menos 4, XY. Y 5, Y por Y. Más 5, Y al cuadrado, igual a 36. Y esta es la ecuación que me pedían con respecto a la base canónica. Esta es la matriz que la representa respecto a la base canónica. Y creo que no pedían nada más. Aquí está mi justificación, ¿no? No sé si hay preguntas. A ver, en el literal A me pedían la matriz A, ya la encontré. En el literal B me pedían la ecuación en términos de X y Y, ahorita la encontré. Ah, y el ángulo de rotación, que eso debemos usar una calculadora porque no es un ángulo notable. Y coseno igual a esto, o sea, el arco coseno. En el primer cuadrante porque el seno será positivo también. Aquí podemos ver. Ok, no sé si hay preguntas. Hay otra cosa que quiero hablar, que es el desplazamiento de los ejes. Me avisan si hay alguna pregunta. Y voy acá arriba. Este es el problema original que vimos. Y yo lo voy a alterar así. O sea, está aquí mismo este problema. Son de...
No sé si lo pueden ver, pero aquí está, ¿no? El tema 19, en la izquierda, el tercer tema, el tercer puntito, es la ecuación que ahorita resolvimos, el primer ejercicio, ¿no? Entonces ahí a esa misma altura, pero aquí en la derecha, miren cómo está la misma ecuación, solo que tiene dos términos lineales añadidos. Menos 2x menos 14y. Entonces esta ya es una cónica completa que tendría no solamente rotación, sino traslación. Entonces ahorita voy a trabajar, o sea, voy a mostrar cómo nos defendemos con ese tipo de problemas. Menos 2x menos 14y y sigue más 3 igual a 0, voy a la pizarra. Menos 2x menos 14y. O sea, aquí, en esta misma ecuación, es como que tenía aquí, sí, menos, así, menos 2x menos 14y igual a 0. Eso es toda, eso es lo que pasaba, ese es el ejercicio que es igualito al anterior, o sea, tiene una diferencia, que aquí hay desplazamientos. Esta es rotación, estos obviamente son los cuadráticos en la forma cuadrática, pero estos términos lineales son desplazamientos. Entonces, ¿qué pasa si me dan una ecuación así con desplazamiento? Pues no pasa nada. La vamos a separar en dos partes. Una parte que es la parte cuadrática, que está aquí. Y esta parte de aquí es la parte lineal de los desplazamientos. Ahora, entonces, ¿cómo nos defendemos? La parte cuadrática la hacemos igualita que cualquier otra cónica. Es decir, por ejemplo, ya lo teníamos hecho aquí, así que si me toca esa ecuación, esta parte de aquí no se altera, sigue siendo esto, solo que aquí, simplemente que aquí hay unos términos nuevos, ¿no? Menos 2x menos 14y igual a 0. ¿Sí ven? Pero esta es la misma matriz. Y esta misma matriz tiene los mismos lambdas. ¿Sí ven? Entonces, si esta es la misma matriz con los mismos lambdas, y entonces esta es la diagonal, aquí está, va a salir la misma diagonal, simplemente que aquí hay unos términos nuevos. Menos 2x menos 14y igual a 0. ¿Sí? Pero esta parte de aquí no ha cambiado nada. O sea, esta parte de aquí, por ejemplo, sigue siendo aquí esto, solo que ahora ya no hay este 3. O sea, sí está el 3, pero hay unos términos nuevos. Vamos a ponerlo más 3, menos 2x, menos 14y, igual a 0. Sí, entonces todo se mantiene igual. Ahora, entonces llegaríamos de nuevo aquí, y aquí es donde empieza a hacerse diferente la cosa, porque aquí tengo la ecuación mixta. Incluso yo puedo omitir esto y graficar, y me va a quedar la misma hipérbola. Sí, pero en algún momento tenemos que trabajar y tratar todos estos términos lineales, porque no se pueden quedar ahí. Si se supone que estamos haciendo un cambio de base, tenemos que llevar todo al nuevo sistema de referencia, que es el X asterisco y asterisco. Entonces, aquí viene otra parte súper conceptual, porque es que hay que recordar que la matriz Q es una matriz de cambio de base. Aquí está mi matriz Q. A ver. Vamos a trabajar
como originalmente lo habíamos hecho, aquí era positivo, positivo. Aquí esto era positivo y esto era negativo. Sí, ahí está mi matriz Q. Así que con esa matriz Q, el X asterisco era el de aquí. Y el Y asterisco estaba acá. Ahora sí. Y la rotación era, bueno, ya no era esto. Bueno, en todo caso. Estamos de nuevo aquí. Simplemente, a ver, simplemente que tenemos esta ecuación que ahora tiene, aparte la parte cuadrática está diagonalizada, pero nos quedó unos términos lineales y tenemos que preocuparnos de eso. Bueno, esta matriz de aquí, como les decía ya alguna vez, es una matriz de cambio de base. Siempre en la diagonalización, sea que esté diagonalización ortogonal, o sea que sea la diagonalización clásica, esta matriz que está aquí a la derecha es una matriz de cambio de base. ¿Por qué? Porque en las columnas están los vectores característicos en coordenadas con respecto a la base anterior, que en este caso sería la base canónica. Entonces, claro, aquí están en las columnas las coordenadas de los vectores característicos en la base canónica. Así que, por lo tanto, esta matriz cumple con la definición y con la descripción de una matriz de cambio de base, tal como se vio en el primer parcial. ¿Sí? ¿De dónde a dónde va esa matriz de cambio de base? Iría de la base característica a la base canónica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las columnas están las coordenadas de los vectores de la base característica con respecto a la base canónica. En otras palabras, esta matriz Q se comporta como una matriz de cambio de base que va de la base característica a la base canónica. Así, como que si fuera un cambio de base. Por lo tanto, ¿qué se supone que uno debe hacer? Multiplicarla por coordenadas con respecto a la base característica y el resultado de ese producto automáticamente salen coordenadas con respecto a la base canónica porque de eso se trata una matriz de cambio de base. Entonces voy a hacer aquí ese producto para que vean cómo me ayudará en este ejercicio. 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, menos 1 raíz de 2. Esta es mi matriz de cambio de base, la Q. La multiplico por una coordenada con respecto a la base característica. Así. Y el resultado debe de ley quedarme respecto a la base canónica. Bueno, así, XY es igual a esto. Pero este producto hay que hacerlo. Entonces me va a quedar así. 1 por X asterisco, X asterisco, menos Y asterisco sobre raíz de 2. Sobre la raíz de 2, así. Estamos haciendo el producto. Y acá también, fila por columna, me queda, a ver, X asterisco más Y asterisco sobre la raíz de 2. Ahí está. Entonces, recuerden que estamos en una matriz de cambio de base. Esta matriz Q hace el cambio de la base característica a la base canónica. Voy a escribirlo aquí. De la base característica a la base canónica.
Por lo tanto, ¿cómo funciona? Multiplico coordenadas con respecto a la base característica y obtengo en el resultado de esto, que es esto aquí, son coordenadas con respecto a la base canónica, o sea, que son iguales a esto. Entonces ahí yo tengo dos expresiones, x es igual a esta expresión de aquí, y y es igual a esta expresión de acá. Y eso es lo que vamos a usar para llevar esta x a una expresión en función del x asterisco, y lo mismo con la y. ¿Sí? Ahora vamos a hacer así. Sería aquí 8x asterisco al cuadrado. Más 3 menos 2 por x. Pero ¿a quién es igual x? X es igual a x asterisco menos y asterisco sobre raíz de 2. Sí, pues esta es la expresión de aquí. Y acá me dice, ¿dónde está? Menos 14y, o sea, menos 14y, pero y a qué es igual? Y es igual a x asterisco más y asterisco sobre raíz de 2. Aquí me queda x asterisco más y asterisco sobre la raíz de 2. Igual a 0. Y listo, así, a ver, aquí está, miren lo que acabo de escribir. Igual a 0. Entonces, esta es la ecuación ya llevada todo exclusivamente a x asterisco y asterisco. ¿Sí? Entonces, sigue siendo una hipérbola, sigue siendo estos cuadrados de distintos signos, etc. O sea, sigue siendo una hipérbola. Simplemente que estos términos lineales que están aquí introducen una traslación respecto al origen. ¿Sí? Entonces, el truco aquí era normalmente completar cuadrados, ¿no? Para saber cuál era la traslación. O sea, esta ya es la ecuación de la cónica. ¿Sí? Pero por ejemplo, a ver, simplifiquemos. Aquí me queda así. A ver, me va a quedar así. 8x asterisco al cuadrado menos 2y asterisco al cuadrado más 3, que sería menos 2x asterisco menos 14x asterisco serían menos 16. Sí, ¿no? Menos 16 sobre raíz de 2 x asterisco, que sería menos por menos más y, o sea, más 2 veces el y sobre raíz de 2 menos 14 por ¿Por qué y. hizo eso, profe? ¿Qué cosa? Menos 2 menos 14. Menos 16. Porque la ecuación estaba así. O sea, no es que está Ay, así. ay, ay. Aquí está el 14y. Está multiplicando la X. Hay un 14y ahí y hay que llevarlo a y asterisco. Aquí están las expresiones que me ayudan, ¿no? O sea, esto es igual a x y esto es igual a y. ¿Sí? Entonces, en vez de y, menos 14 por y, en vez de y pongo la expresión de aquí. O sea, menos 14 y pongo la expresión del y. En vez de y está ahora sí en función de y, de x asterisco y asterisco. Ahí está. Entonces ahí simplifico, sería menos 2x menos 14x sobre raíz de 2, menos 16x, o sea, el x estrellita sobre raíz de 2. Y que sería menos por menos más 2, ¿sí? 2y menos 14y, ¿sí? Eso sería menos 12y asterisco sobre raíz de 2, ¿sí? Ya.
Esta es la ecuación de la cónica simplificada, pero digo, en el caso que pregunten el desplazamiento, porque eso sí puede pasar en el examen o en la lección, yo no sé, el examen, ¿no? ¿Cómo calculan? Es completando cuadrados, o sea, agrupan las X y hay que completar cuadrados. Por ejemplo, aquí me sería X que multiplica, aquí sería X asterisco al cuadrado menos 2, ¿sí? 2 sobre raíz de 2. Raíz de 2, X asterisco, ahí está. Agrupando la Y sería menos 2 que multiplica a Y asterisco al cuadrado por menos 12 sería más 6. 6 sobre raíz de 2. Y así. Más 3 igual a 0. Ya, y aquí hay que completar cuadrados para darse cuenta cuánto es el desplazamiento con relación al origen. Pero bueno, esas ya son técnicas que ustedes deben aplicar, deben repasar de los modos de graficar las cónicas, ¿sí? Pero se trata siempre de la misma hipérbola, solo que aquí hay un desplazamiento en X y hay un desplazamiento en Y y hay que ir y ver cuánto y en qué dirección se está desplazando el centro de esa cónica, de la hipérbola en este caso. ¿Sí? No sé si hay preguntas. A ver. X asterisco al cuadrado menos raíz de 2, X asterisco, más esto al cuadrado sobre 4, ¿no? El cuadrado es 2, 2 sobre 4 es un medio, así. Y para no alterar, menos un medio. Y ahí completo el cuadrado. ¿Sí? Menos un medio por 8 me queda menos 4, así, ahora sí, menos 4. Y esto es un cuadrado completable, o sea, esto es X menos 1 sobre la raíz de 2 al cuadrado. ¿Sí? Y ahí ya sé el desplazamiento en X, porque es X menos 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2 a la derecha, por el menos, hay un desplazamiento en el eje X, X estrellita, a la derecha en el eje X estrellita. ¿Sí? No sé, a eso me refiero. O sea, el completar cuadrados es solamente para enterarnos de cuánto es el desplazamiento que pueden preguntar, por eso si no, no se los diera aquí. Aquí lo mismo. Pitahaya, membrillo y aguacate. Me avisan si quieren. A ver, voy a completar los cuadrados hasta eso. Sin espacio, porque me puse a hacer aquí. En todo caso, aquí hay un, o sea, ya está completado, se lo deben. Aquí también. A ver, déjame ver. Ay, ay, ay. Ya sé, voy a borrar esto de aquí, que ya sabemos cuántos son. Voy a escribir la ecuación allá arriba.
A ver, sería algo así. Sería 8 por, así, ¿no? 8 por x asterisco, obviamente, menos, aquí la raíz de esto, que es 1 sobre raíz de 2, así, al cuadrado, y aquí está el desplazamiento en x. Menos 2, aquí está, por el y asterisco, más, acá sería 3 sobre raíz de 2, al cuadrado, ahí está. Y aquí sería 9 menos 4 es 5 más 3 es 8. Ahí está, entonces esta es la cónica, esta sigue siendo una hipérbola, o sea, es una hipérbola, eso no ha cambiado, simplemente que esta hipérbola está desplazada, esta cantidad, a la derecha, por el menos, ¿no? A la derecha en el eje X asterisco. Y esta, como es un más, es hacia abajo, no, perdón, hacia arriba, porque es en el eje Y, ¿sí? En el Y asterisco. Entonces, el centro de esta hipérbola, vamos a poner ahora sí el gráfico, ahí está el gráfico, y aquí está el centro de la hipérbola en el origen, ahora ese centro ya no va a estar ahí, sino que va a estar desplazado en el X asterisco, 1 sobre raíz de 2 a la derecha. Yo que sé cuánto será eso, pero es más o menos por ahí, creo, ¿no? O sea, 1 sobre raíz de 2 es raíz de 2 sobre 2, que es 0.7 y algo, ¿no? Ya digamos que está por allí. Y 3 veces esa cantidad de desplazamiento en Y hacia arriba, o sea, aquí. 1, 2, 3, más o menos así. Por ahí está el nuevo centro. Este vértice también estará desplazado hacia allá. Sí, más o menos. Este es el antiguo centro, aquí está el nuevo centro. Este antiguo vértice, pues más o menos, yo qué sé, ¿cuánto era? Yo qué sé, digamos que esté por ahí más o menos el vértice y por acá está el otro vértice. Sí, o sea, un desplazamiento, estamos haciendo solo un bosquejo. Entonces la cónica estará ahora sí. A ver. Ahí está. Ya no vale. Ya, eso es todo. O sea, simplemente la misma hipérbola por ahora está desplazada para acá y para allá. Sí, ya se hizo un relajo. Pero en todo caso, a ver, vamos de nuevo a los ejercicios propuestos que estaban aquí. Por ejemplo, en el tema 19, hay varios ejercicios, algunos tienen desplazamiento, por ejemplo, el primerito de la derecha, en el tema 19, a la derecha, el más arriba, es la misma cónica que está a la izquierda, bien arriba, ¿sí? Solo que a la izquierda está solamente la parte cuadrática y a la derecha están también los desplazamientos lineales, ¿sí? Y así, ustedes pueden practicar de aquí. Recuerden que para confirmar lo mejor es tipear la ecuación original, digamos en Wolfram Alpha o GeoGebra o en algún programa que ustedes saben que grafica bien, que seguramente están mejor enterados que yo y con eso confirman de que han hecho todo bien, porque la gráfica debe salir igualita. Ya. Entonces, bueno, en resumen, ¿qué hacemos si hay una cónica con desplazamientos? Pues nada del otro mundo, simplemente agrupamos la parte cuadrática y esa la trabajamos igualita que cualquier otra ecuación cuadrática, o sea, sacamos la matriz,
Diagonalizamos la matriz, etc. Y aquí está, ¿no? Aquí está. Y ahí vamos arrastrando los términos lineales, porque esos hasta aquí no los habíamos procesado. ¿De dónde sacamos las expresiones para eliminar las X y Y y quedarnos solamente con X asterisco y Y asterisco? De la matriz Q, sacándola o interpretándola como una matriz de cambio de base, sabemos que cumplirá siempre la matriz Q con esta relación que está aquí. Es decir, es una matriz de cambio de base que va de la base característica a la base canónica. Por lo tanto, mi matriz Q, yo la puedo multiplicar por coordenadas características que son X', X asterisco y asterisco. Y el resultado de este producto será igual a las coordenadas canónicas, que es XY. Ok, yo multiplico esto y obtengo estas expresiones. Y estas expresiones son iguales a X y Y. Pero eso es simplemente porque esta es una matriz de cambio de base y funciona, aquí está funcionando como un cambio de base. Entonces, estas expresiones son las que yo voy a reemplazar. ¿Sí? En lugar de X, reemplazo esto de aquí. En lugar de Y, reemplazo esto de acá. Y ahí sí llevo toda mi expresión, ya ahora sí exclusivamente a las nuevas coordenadas X asterisco y asterisco. Aquí ya no aparecen X y Y. ¿Sí? Y aquí lo que hice es simplemente, pero bueno, eso depende de lo que le pidan. Sí, yo lo que hice fue completar cuadrados es para graficar la cónica, ¿no? Para saber el desplazamiento del centro de la cónica, pero si no le llegan a pedir eso, no lo hagan. O sea, esta es la ecuación de la cónica. Si quieren la simplifican. Bueno, aquí está simplificada. ¿Sí? Pero de ahí yo lo que hice fue, o sea, agrupar y completar cuadrados para enterarme de cuánto es el desplazamiento. Pero no siempre me van a preguntar eso. O sea, pero sí deben saberlo porque puede ser que les pregunten. O sea, sí, pero bueno, esa es la parte crítica aquí, ¿no? Que hay una parte lineal y en algún momento debo reemplazarla por coordenadas características y no dejarlas así lineales con la canónica, ¿no? Bueno, no sé si hay preguntas, esa es la novedad aquí. Hay bastantes ejercicios para que practiquen. Mi sugerencia, tipear para verificar que le salió la misma gráfica. Y ya, no sé si hay preguntas, porque aquí ¿no? Terminaría la clase aquí. Ya me he pasado un poco del tiempo. Bueno, y esta es la última clase. En la tarde no va a haber clase, por si acaso, que es lo que puse en el anuncio. Y bueno, espero que salgan bien. Cualquier cosa me avisan. Y que pasen, para no verlos, no los quiero ver el próximo semestre. O sea, no los quiero ver en álgebra. O sea, quiero que pasen álgebra, por si acaso. Y ya, Por el entonces, campus y lo vamos a ver. sí. Porque sí, bueno, esta materia es así, lo mejor es pasarla de una para no volver a sufrirla. Puede ser muy útil en ingeniería. Depende de cómo usted arma su carrera, puede ser que no. Yo tengo colegas que nunca han usado nada de álgebra. Pero yo en mi vida, yo siempre trabajé, yo apliqué álgebra en todas partes, ¿no? Pero es así. Hay partes de las técnicas que usted tiene que aplicar más cálculos y hay otras que no. Pero bueno, ojalá que les sea útil y todo. Entonces, bueno, y que salgan bien en el examen. Estamos igual en contacto, los que son mis alumnos, con los grupos de Telegram. Y si aquí no hay preguntas, pues terminamos la sesión aquí.